hemisferios y voy a caer directamente en algo. ¿En qué parte del diencéfalo? Dale. ¿En el techo de quién? ¿Cuál? ¿Cuántos de cabeza ventricular hay? El tercer ventrículo. Por eso, dos significantes. Vamos a formar primero, lo que vamos a encontrarnos es con el techo de los ventrículos laterales, del primer y segundo ventrículo. Más abajo viene el tercer ventrículo y más abajo el cuarto ventrículo. ¿La cachamos? ¿Sí? Entonces primero tengo primero y segundo, luego tercero y más abajo cuarto ventrículo. Son cuatro, serían tres pisos, ¿no es cierto? Sería planta baja, cuarto ventrículo, primera planta alta, tercer ventrículo y por último lo que sería el penthouse, tenemos dos ventrículos. ¿Sí? Uno lateral derecho y uno lateral izquierdo. ¿Cuál es el primero? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo. Siempre cuando hablas del primer ventrículo es el ventrículo izquierdo del primer ventrículo. ¿Ya? Entonces yo abro esto y me voy a encontrar con una estructura que se conoce como el cuerpo calloso, que tiene la forma del maloso del acertijo. ¿Sí? El cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? ¿Cómo podemos definir el cuerpo calloso? ¿Alguien puede? ¿Qué es? El cuerpo calloso es una comisura interhemisférica. ¿Qué significa ser comisura interhemisférica? Si yo tengo dos hemisferios cerebrales, las comisuras interhemisféricas lo que intentan hacer es comunicar el derecho con el izquierdo. Son como puentes. Todo lo que tú leas en neurología, comisura interhemisférica es algo que tiene que estar entre los dos hemisferios para comunicarlos. Ahí tenemos la comisura hemisférica anterior, comisura hemisférica posterior, tenemos los cuerpos mamilares, los núcleos, algunas cosas que sirven simplemente para una comunicación entre un hemisferio y el otro hemisferio. El cuerpo calloso está justamente, tú abres y caes aquí. Por ejemplo, te pararías aquí. ¿Sí? ¿Sí la cachamos? ¿Ya? Entonces, este cuerpo calloso no es otra cosa más que una comisura interhemisférica. Lo vamos a hacer bien separado. Salió más feo que el anterior. ¿Sí? Debajo de este cuerpo calloso, aquí me voy a encontrar con la cavidad de los ventrículos laterales. ¿Sí? Del primer y segundo ventrículo. ¿Ya? Debajo de esto, formando lo que sería el techo, el piso, perdón, si este es el cuerpo calloso, si yo estoy viendo el cuerpo calloso arriba, y todos ustedes ahora somos líquido cefalorraquídeo, y estamos en los ventrículos laterales, tengo que estar pisando sobre algo. Eso que está debajo, lo voy a dibujar acá y después lo unimos, es lo que conocemos como el trígono. ¿Se acuerdan del trígono? El trígono es una estructura que trígono, ¿a qué te suena? A triángulo. Es un triángulo truncado, así. Es una comisura también interhemisférica. Esto va a estar aquí, formando lo que es, lo voy a hacer separado, supuestamente todo está unido, pero vamos a hacerlo de esta manera. Está formando lo que sería el piso de los ventrículos laterales. Y si, ojo con eso, y si yo te dije que debajo de los ventrículos laterales está ¿qué ventrículo? El tercer ventrículo. Este entonces formaría ¿qué para el tercer ventrículo? Derecho del tercer ventrículo. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Ahora, el trígono. El trígono no son más que otras, es una comisura gris, que es como un tejido, como varias fibras que están formando este paralelo. A los lados del trígono va a tener dos pilares, dos anteriores y dos posteriores. Entonces, los pilares vienen así. ¿Sí cachamos? ¿Sí? Estos son pilares anteriores, dos anteriores y dos posteriores.
son parte de la comisura y son parte del trígono, ¿sí? Entonces el trígono tiene, primero, definición del trígono. Trígono es una comisura interhemisférica que tiene una forma triangular, pero el triángulo truncado. ¿Qué significa eso? Que no tiene un vértice, ¿sí? Es un triángulo truncado. Y que hacia adelante se prolonga con lo que serían los dos pilares anteriores. Y hacia atrás se prolonga con los dos pilares posteriores. ¿Sí? ¿La cachamos? Me avisan si tengo que hacer un pause. ¿Sí? No, yo lo que intento es que ustedes después se orienten y estén súper vacancísimos en esto. ¿Ok? ¿Estamos vivos? Ya. Entonces, ahora, aquí viene otra cosa. Si yo digo que en la parte superior, aquí, tengo dos ventrículos laterales, un derecho y un izquierdo, tengo que levantar una pared que divida los dos. ¿No es cierto? Porque aquí no tengo ninguna división. De estas comisuras, de estas fibras nerviosas que están tejiéndose aquí, desde la parte anterior del trígono, se levanta otro, de la misma clase. De las mismas fibras, pero se levanta hacia arriba en una posición vertical. Y estas fibras, ojo, tal vez no dije esto, lo digo ahora, las fibras del cuerpo del trígono son horizontales y cuando se levantan hacia acá, pues obviamente son verticales, y estas fibras verticales van a formar lo que conocemos como el septum, que va a ser la estructura que va a estar aquí y va a dividir al ventrículo izquierdo del derecho. ¿Estamos vivos? ¿Sí? ¿Sí todos? ¿Ok? Pelucium. No, pelucium. Y si tiene alguien anatomía puede ayudar a corregir. En pocas palabras es pared con pelos. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Entonces, ¿qué es el septum pelúcido? El septum pelúcido no es otra cosa más que una prolongación del cuerpo del trígono, entonces también se trata de otra comisura. ¿Sí? Es una comisura gris. Entonces aquí vamos a poner los pilares. Acá estos pilares. Esto está separado, se supone que, ojo acá, estamos haciendo algo esquemático. Esto se supone que está pegado acá arriba, esto está pegado hacia allá, todo está en un solo compacto. ¿Sí? Entonces, sobre el saldo esquemático, pongamos acá los pilares. Los pilares, estas cositas que te pongo aquí, no son las antenas de chapulín colorado. Estas de aquí son los cuerpos mamilares. Los pilares anteriores del trígono se relacionan hacia adelante o terminan en lo que conocemos como cuerpos mamilares. Y los pilares posteriores se relacionan atrás con los cuerpos o núcleos amigdalinos. Entonces tenemos aquí un bichito medio raro. Amigdalinos. Te mamilo adelante y te toco la amígdala atrás. ¿Está bien? ¿Sí? Yo no sé por qué, pero cuando uno tiene esas así medias simpáticas, esas de montañas, uno se acuerda más. ¿Sí? Entonces tenemos hacia adelante, los pilares anteriores se van a relacionar con quién? Se van a relacionar con los cuerpos mamilares y los pilares posteriores con los núcleos amigdalinos o cuerpos amigdalinos. ¿Sí? Acuérdate de la boca, los labios están adelante y la amígdala está atrás. ¿Sí? Cuerpos mamilares y lo que sería las amígdalas atrás. Y las amígdalas, estos mamilares, a su vez aquí están unidos por un puente que está haciendo esto. Este puente se conoce como comisura anterior. ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿Ya? Ok. Entonces ahora ya tenemos limitados los... Ahora, recordemos que los ventrículos laterales no están... algo que no me olvidé decirles es que esto es anterior
y esto es posterior. ¿Sí? Entonces, el cuerpo calloso va a tener un cuerpo, como su nombre lo indica, un rodete, que es posterior, una rodilla, que es anterior, una lámina y un pico. ¿Sí? Lámina terminalis se llama. Lámina terminalis y un pico. Y estos de aquí se van a conectar acá adelante con el quiasma óptico. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más detenidamente cuando lleguemos a esta parte. Pero en breves rasgos, esto va a tocar acá abajo, va a llegar al quiasma óptico, este pico que está aquí. La lámina terminalis. ¿Sí? Llega hasta lo que es el quiasma óptico. ¿Estamos vivos? ¿Sí? Ahora, aquí yo tengo, aquí sería, este sería el espacio de quién? Aquí. Del tercer ventrículo. ¿Cuál es el conducto que comunica al ventrículo lateral con el tercer ventrículo? ¿El agujero de quién? No. El agujero del monstruo, limitado por. ¿Cómo? ¿Cómo está limitado el agujero del monstruo? Papaya. Está limitado entre el pilar anterior, son dos ventrículos laterales que se comunican con un solo ventrículo. Entonces está limitado posteriormente por el pilar anterior del trígono y anteriormente por lo que sería la lámina, ¿sí?, del cuerpo calloso. ¿Estamos vivos? El agujero de morro también se lo puede denominar agujero interventricular. Interventricular, sí. Lo que pasa es que, ¿por qué la diferencia? Porque tenemos abajo, ¿cuál otro? El acueducto. Sí. El acueducto de Silver. ¿Y ese es interventricular o no? Sí. Porque interventricular significa que está entre dos ventrículos. Sí, y el acueducto de Silvio, que está entre qué? ¿Metido en qué? Está metido en el mesencéfalo. Es el conducto del mesencéfalo. Sí, es el agujerito del mesencéfalo. Por eso es que se llama al otro intra o interventriculares, porque está realmente entre dos cavidades. Está entre las paredes que están formando el ventrículo lateral y lo que es el tercer ventrículo. ¿Estamos vivos? ¿Sí? ¿Ya la cachamos? ¿Ya? Entonces, el límite del agujero de Monro, hacia adelante sería el cuerpo calloso y hacia atrás los pilares anteriores de este joven llamado trígono. Ahora, esta estructura que tú ves aquí está verde, solo si yo saco esta estructura verde y le quito las patitas aquí estas de animalito que tiene, le quito esto, solo esta estructura también muchos neurólogos le conocen como la lira de David. ¿Sí? La lira de David. ¿Sí la cachamos? O sea, solo esta estructura de aquí. ¿Por qué? Porque de esta estructura van a caer hacia abajo los plexos coroides. ¿Sí? ¿Ya? Están guindando, dijeron los amigos de la costa, los plexos coroides. ¿Estamos vivos? Sí. ¿Estamos orientados? ¿Estamos vivos? ¿Sí? Sí, los veo medio escépticos. Entonces, ahora tenemos que limitar lo que sería el otro ventrículo, este ventrículo que está acá. Si nosotros estamos justamente en el centro, aquí estamos metidos en ese ventrículo, entonces hacia arriba voy a tener el cuerpo del trígono, ¿no es cierto? Es eso que está aquí, lo que sería la lira de David, específicamente. El plexo. Perfecto, ¿ya? El plexo coroide igual. Y de ahí, no el plexo coroide, de ahí guindan los plexos coroides. O sea, ¿Sí me van a entender? sí, está arriba. Sí, o sea, porque el límite es el cuerpo de la lira de David o el cuerpo del trígono, ese es el límite. Que ahí estén, por ejemplo, este es el techo, y que de ahí estén colgadas esas lámparas es otro cantar. Si yo no puedo decir que el techo está formado por lámparas, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo que decir el plexo coroide. ¿Estamos? Sí. Ya. Entonces aquí viene el asunto. Si yo estoy acá, en el centro, y estamos acá, nosotros debemos limitar entonces este ventrículo, lo que sería cuál es la pared anterior, cuál es la pared posterior y cuáles son las paredes laterales. Lo más fácil, las paredes laterales. Las paredes laterales están formadas por los tálamos. ¿Sí? Entonces aquí está mi amigo el tálamo. Aquí estaría mi amigo el tálamo. Lo voy a poner punteado, pero en realidad debe estar para no nos tape todo el dibujo. ¿Sí? Entonces son dos paredes laterales. Tálamo derecho, tálamo izquierdo. Entonces, ¿cómo están formadas las paredes laterales del cuarto ventrículo? Está formado por los cuerpos talámicos o por los tálamos. Perdón, del cuarto ventrículo. Tercero. Tercer ventrículo. ¿Estamos vivos? Sí. Ya, listo. Anteriormente, ¿qué me voy a encontrar? La pared anterior. La lámina. Lo que sería la lámina y el pico, o algunos dicen rostrum del cuerpo calloso. Esta es la parte anterior.
Si las paredes, si ellos son anteriores, entonces allá me voy a topar con lo que sería la lámina y pico del cuerpo calloso. ¿Sí? Y hacia atrás, ¿con qué me voy a topar? La pared posterior, aquí va a estar colgada la glándula pineal. La glándula pineal. ¿Estamos vivos? Sí. Vamos con lo que sería parte de la pared posterior y como que comparto un poco el piso. Nos faltaría poner el piso. En el piso voy a colocar lo que sería la parte posterior. En la parte posterior yo me voy a encontrar en el piso, como te digo, todo esto está unido, también lo voy a colocar. Está unido, lo estoy haciendo esquemático y separado. El piso va a estar formado aquí por el mesencéfalo en la parte posterior, y detrás del mesencéfalo hay unas protuberancias, los tubérculos cuadrigémenos. ¿Sí? Entonces, ojo acá, antes que lo anotes. La pared posterior va a estar en parte compartida. La principal parte de posición de la pared posterior va a estar dada por la glándula pineal, pero hacia abajo también lo comparten los tubérculos cuadrigémenos. ¿Sí? Pero los tubérculos cuadrigémenos también comparten parte de lo que sería el piso en la porción posterior. ¿Sí? ¿Sí me está haciendo entender? ¿Sí? Entonces, ojo acá, el piso de este ventrículo va a tener una porción posterior y una porción anterior. La porción posterior en su gran parte está conformada por el mesencéfalo, y en la porción anterior aquí tenemos una estructura que a algunos les saca el aire estudiando, que es la región del hipotálamo, que se va a comunicar ¿con quién? Con la glándula hipófisis. Entonces, el piso de este ventrículo en la parte anterior está conformado por la región del hipotálamo. Todavía va a ser más fácil cuando te dicen dónde queda el hipotálamo. El hipotálamo no queda sino en otra cosa más que en el piso de la porción, o la porción anterior del piso de este ventrículo, que es el ventrículo. Va a sufrir por arriba de la hipófisis. ¿Estamos vivos? ¿Preguntas? Obviamente, como te digo, todo esto va a estar completamente unido, se está pegado todo esto acá. Nuestro amigo mesencéfalo, ahora nos faltaría la última parte, solo para añadir algo. Aquí yo tendría lo que es la otra cavidad, que sería ya el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo que está por debajo, ¿no es cierto?, está formado, ya vamos a ver luego, sobre ese esquemático, esto está aquí unido por lo que sería el acueducto de Silvio, ¿sí? Y hacia atrás de esto tengo una estructura, no piensen que es un compañero de ustedes, es el cerebelo, ¿sí?, que está formando la parte posterior. ¿Ok? ¿Estamos vivos? ¿Estamos? Sí. Entonces aquí lo que tenemos que recordar, otra cosa que debemos recordar es los ventrículos laterales. Cuidado con confundirse acá con los ventrículos laterales, porque no es que el ventrículo lateral llega solo hasta aquí. El ventrículo lateral es, recuerden que tiene astas, asta frontal, asta occipital y asta temporal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? La idea es que esto es en la parte, hay una parte, vamos a hacerlo acá. Esto es esencial para el corte. Ya, vamos. Si yo hago un corte coronal, un corte frontal, voy a ver al cerebro de frente, ¿no es cierto? Si yo hago un corte cerebral, entonces me voy a encontrar primero a los lados, en la línea media, lo que sería la comisura interhemisférica. Y me voy a parar aquí, acá. Es lo primero que voy a encontrar. Voy a encontrar entonces hacia arriba lo que sería una linecita. Sí entendemos lo que es el corte frontal, ¿no es cierto?
¿Sí? Lo hice así y estoy viéndolo así. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que me voy a encontrar entonces aquí? ¿Qué sería eso? El cuerpo calloso. Después del cuerpo calloso, ¿qué voy a encontrar? Si hago un corte lateral que no vaya por el septum pelúcido, vamos a hacerlo por el septum pelúcido. Voy a encontrar aquí una pequeña línea y voy a encontrar los ventrículos laterales. ¿Sí me estoy haciendo entender? Más abajo me voy a encontrar con el trígono. Y aquí me voy a encontrar obviamente con el tercer ventrículo. Y a los lados me voy a encontrar con dos manchas, que serían los tálamos. Lo estoy haciendo separado esquemático, pero es lo mismo que tienes que ver en una tomografía. Los tálamos. Y afuerita de esto, y es lo que no lo pusimos acá, pero hay que ponerlo, vamos a encontrarnos con una estructura triangular. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama esa estructura triangular? ¿Ah? El cuerpo núcleo. No es el trígono venular. ¿Ah? El trígono venular. Trígono venular. ¿Y qué nombre tiene? Un núcleo. Caudal. El núcleo venular. El núcleo venular, tenemos que otro núcleo. Pero tenemos núcleo caudado, núcleo venular, ¿qué más tenemos? El antemuro, ¿sí? ¿Y te acuerdas uno que se divide en una parte gris y otra parte más clara? El núcleo vegetativo y el núcleo regius. El pellucidum y el pallidus, globus pellucidum, globus pallidus, ¿te recuerdas? Sí, son parte del sistema vegetativo y parte de ese, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos vivos? Y más acá tengo yo lo que sería, y acá adelante tengo otro corte y acá otro. ¿Sí o no? Creo que los estoy mareando. Había un núcleo lenticular, ¿se acuerda del núcleo lenticular? ¿Se acuerda del núcleo caudado? ¿Sí? ¿El núcleo caudado qué forma tiene? Cuando veamos, vamos a ver tálamo, lo vamos a ver mucho más detenidamente. Pero para tener una orientación, son todas las estructuras de núcleos que están a los lados del tálamo, ¿sí? Entonces hay un núcleo que tiene esta figura, ¿sí? Y si yo hago un corte frontal y lo veo desde arriba, lo que voy a ver solo son estas dos estructuras. ¿Sí? ¿Sí la cachó? ¿Ya? Y tengo un núcleo que va a ser en forma de triángulo que tiene dos porciones. Una porción gris, el putamen, ¿sí? Hacia afuera. La de nomotecnia es medio grosera, pero así es, las putas afuera, ¿sí? Putamen hacia afuera, ¿sí? Es acá, putamen. ¿Sí? El putamen es hacia afuera, ¿sí? ¿Estamos vivos? Después tenemos el muro, luego el antemuro, ¿sí? Pero lo vamos a ver pero más o menos tengan una idea, porque tú ves un corte frontal y vas a un dibujo búscate un dibujo ahí en tu libro de un corte frontal. Y anda leyendo las estructuras. De pronto y me equivoqué. Búscale un corte. ¿Tienes un corte frontal? Ya. Entonces vamos. Localiza esta estructura en su dibujo. ¿Qué dice ahí? El cuerpo calloso. Lo que yo quiero es que tú te lo tengas esto en la cabeza. Si tú tienes este gráfico clarito, ya no necesitas. La tomografía la ves igualita, la ves igual, idéntica. Entonces te ponen una tomografía y tú ya sabes qué es lo que yo busco. Voy a buscar estas dos estructuras. Cuando yo veo una tomografía y localizo cuál es el hemisferio, cuál es el ventrículo, el tercer ventrículo, automáticamente mi cabeza dice, hacia arriba de eso tengo que encontrarme con el cuerpo del trígono. Más arriba tengo que encontrarme con los dos ventrículos laterales. Más arriba con el cuerpo calloso y más arriba con la comisura interhemisférica. Y si voy hacia abajo, depende de dónde esté, si estoy hacia adelante o hacia atrás, tengo que de ley encontrarme con las siguientes estructuras. Acá abajo, en el piso, ¿qué estaría? Glándula pineal.
¿Qué encontraríamos aquí, Denise? ¿Del segundo? Cuarto ven. El mesencéfalo, de acuerdo a dónde he hecho el corte. Si lo hago muy anterior, es probable que me encuentre con lo que sería la área del hipotálamo. ¿Sí me van a entender? ¿Sí? Y si lo hago bastante coincido, puedo estar encontrándome con la glándula hipófisis. Si lo hago el corte más posterior, con el mesencéfalo. Y si lo hago bien posterior, es probable que logre ver algo en la parte posterior tuberculosa dirigente. ¿Sí me va a entender? Sí. Esa es la idea de esto. Y a los lados, ahora vean esos triángulos, esas cosas que hay a los lados, ¿cómo se llaman según Rubier? Globo. ¿Hay un triángulo así? ¿O está al revés? ¿Está bien como lo hice? Sí. Ya. ¿Cómo se llama ese triángulo? ¿Cómo? Núcleo lentiforme. ¿Núcleo cómo? Lentiforme. Y ese se divide en dos partes. Si tienes un gráfico a color, vas a encontrar que tiene una parte más oscura y una parte más clara. El putamen es más ¿El putamen a dónde? Es lateral. Lateral, las putas afuera. Sí. El globo pálido medial. ¿Y el globo qué? Pálido. Pálido acá adentro. ¿Sí la cachó? Sí. ¿Estamos vivos? Y hay una estructura así como un murito hacia más afuera. ¿Cómo se llama eso? Claustro. ¿Claustro? No, es entre los dos. Más afuera del cabo claustro. No hay otro. ¿No hay otra? No. Hay una estructura que se llama antemuro. ¿Alguien la tiene? Aquí no. Cuerpo, brazo anterior del núcleo, ¿algo? ¿Nada? Brazo anterior de la cápsula interna. Brazo anterior de la cápsula interna que está cerca. Encuéntrate después lo vamos a ver. Yo no quiero confundirlos más ya de lo que ya estoy haciendo ahora. Sí. Solo veamos, oiga, para esta primera parte, veamos, solo identifiquemos esas estructuras. Tálamos hacia afuera lo que decíamos, el otro núcleo que tiene dos partes, una oscura y una clara, y tenemos que buscar este de acá, es el antemuro, que es una estructura también casi del mismo color que esta de acá, oscura. Y hacia adelante tienes que tener dos redonditos, uno adelante y otro posterior, que es parte de un núcleo. La cabeza y la cola de la caudal. ¿Perdón? La cabeza y la Cabeza, cola. cabeza adelante, arriba y la cola hacia cola atrás. de la caudal. No. Eso es cuando tú estás con un corte fishing. Fishing suena a pescado. ¿Sí? El corte fishing es cogerlo así. Suácate. Y veo desde arriba. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Entonces ahí sí hablo de cabeza hacia adelante y cola hacia atrás. Pero aquí lo estoy partiendo en este sentido. ¿Sí me va a entender? Sí. ¿Ya? Entonces, pero sí, es parte de la, sería núcleo. ¿Qué núcleo sería? Caudal. Núcleo caudal. ¿Sí la cachamos? Núcleo caudado y núcleo caudado. Sí. Esa es toda la triste historia de bien ser. ¿Estamos vivos? Más o menos. Yo repito si ustedes creen que es necesario hacer. ¿Sí? ¿Desde qué parte? Desde que dijo buenos días, buenas tardes. ¿Desde el corte? ¿Sí? Ya. Es que este del corte, como te digo, es esencial. Váyase a internet o si tiene algún familiar que no tenga patología, que se ha hecho un ataque y empiece a buscar, intente identificar en todas esas fotos, se va a encontrar con una así que tiene esto. Y eso es para toda la vida, a never forever. ¿Sí? Te vas a encontrar con tomografías, sobre todo cuando eres estudiante y médico general, te mandan a emergencia, te mandan a cualquier parte, hagan una tomografía y te van a decir, lea esa tomografía. Y algunos se ponen a ver hospitales y bla, bla, bla. El corte es en base a esto. Es en base a esto. Entonces el corte más o menos yo lo voy a hacer, por ejemplo, en el sentido, voy a hacer un corte frontal o un corte coronal. Estoy cortando eso para verlo de frente. Aquí lo estoy viendo lateral. Entonces, si yo dije que aquí estoy parado en medio de los dos hemisferios, en un corte frontal, obviamente lo primero que voy a encontrar es los hemisferios, este espacio de los hemisferios. Y hagámoslo más claro si quieren. ¿Ok? Un poquito más abajo. Perfecto. Entonces, lo primero que me voy a topar acá es con esta estructura. Voy bajando de arriba hacia abajo. La primera estructura que voy a topar acá es una cosita que está así en sus dibujos que se llama cuerpo calloso. Y si yo le atiné a mi corte justamente por donde está ese tupe lúcido, me voy a encontrar con una estructura bien finita, que en la tomografía a veces sí se la puede ver. Bien finita, que está dividido a los dos ventrículos laterales,
que sería obviamente el septum.